Buenas noches. Con un Real Zaragoza en segunda división y un club en concurso de acreedores, los aficionados piden a Agapito Iglesias que se vaya. Pero ¿qué hará el accionista mayoritario del Real Zaragoza? Hoy en Mesa de Redacción analizaremos con nuestros invitados la situación del club y su futuro. Hablaremos además de otras cuestiones como la supresión de algunos ciclos de FP en el medio rural. Para ello nos acompañan en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Juanjo, buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Jesús Morte, presidente de CREA. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, María. Encantado. Y Carmelo Asensio, concejal de Junta en el Ayuntamiento. Carmelo, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar hablando de esa situación del Real Zaragoza, baja a segunda división y al mismo tiempo el club está en un concurso de acreedores en medio entre sentimientos de decepción, enfado e impotencia. Los aficionados piden una vez más a Agapito Iglesias que se vaya, pero ¿qué va a hacer el accionista mayor del club? ¿Qué debería de hacer? ¿Por dónde pasa el futuro del Real Zaragoza? Juanjo, empezamos por ti, que te he visto que tenías muchas ganas de hablar. Venga. No lo sé por dónde pasa el futuro del Zaragoza. La verdad es que el descenso del Zaragoza es un fracaso, pero es un fracaso deportivo no solo del accionista mayoritario, sino también de la falta de alternativa. Es decir, cuando la afición, sí, yo creo que mayoritariamente la afición, y no solo la afición, sino buena parte de la sociedad zaragonesa que se siente implicada por la autoestima, en fin, incluso por el retorno económico que supone tener un equipo en primera división, cuando esa parte de la sociedad zaragonesa pide a Agapito que dimita, es que estamos hablando de una sociedad anónima. Se trataría de construir una alternativa económica capaz de comprar las acciones al actual accionista y al mismo tiempo construir una alternativa deportiva. No olvidemos que cuando Agapito se hace cargo, y Jesús es mucho más fiel al Zaragoza que yo, cuando Agapito se hace cargo de la mayoría de las acciones del Zaragoza, lo hace porque Alfonso Solans no muestra ningún interés por continuar. Es más, se hace cargo de una deuda que tenía contraído el Zaragoza, ya no con acreedores, sino con el propio Alfonso Solans. Es decir, que la quiebra económica y hasta deportiva del Zaragoza es también anterior. Con esto no intento excusar ni mucho menos a la mala gestión que no solamente de Agapito Iglesias, hay un entrenador, hay un presidente, un entrenador, por cierto, que estuvo a punto de ser nombrado pregonero de las fiestas como consecuencia de la buena gestión anterior. En fin, yo creo que es una quiebra de una buena parte
sus símbolos y estandartes como es el Zaragoza. Ojo, pones sobre la mesa esa dificultad también de que Garito se vaya así tan fácilmente, ¿no? Porque debería, en primer lugar, encontrar un comprador bueno, que pueda hacerse cargo, ¿no?, de esa deuda. Yo lo que sí es cierto es que lo de Zaragoza me hace tener el corazón partido, como Alejandro Sanz, ¿no? Ahí muestra un poco la antítesis de lo que yo pienso sobre la propiedad privada. Hay un señor que tiene un bien, un patrimonio, y la gente dice que lo deje y que se vaya. Pero ¿cómo que lo deje y se vaya? Pues es el propietario. Pero bueno, ese tema lo salvaremos de la manera que podamos. Y la otra, yo he dicho aquí, incluso en múltiples ocasiones, que un buen proyecto en manos de un mal gestor acaba siendo un mal proyecto. Sin embargo, un mal proyecto en manos de un buen gestor acaba siendo un proyecto bueno. A Zaragoza le falta proyecto y gestor. El proyecto económico, desde el punto de vista puramente deportivo, ha sido un desastre. Los jugadores que a lo largo de la época de Agapito han ido fichando no eran en principio válidos todos para Primera División, y por eso estamos en Segunda. No nos engañemos, el que mete los goles, el que defiende tal, son los 11 señores que en pantalón de deporte salen al campo de fútbol, ¿no? Con respecto al futuro de Zaragoza, yo lo veo muy negro. Lo veo muy negro porque ya no es el descenso a Segunda División. Son los problemas económicos que el Zaragoza lleva del brazo consigo, y sobre todo esa ruptura social. Es decir, ¿cómo es posible que algo que el fútbol que mueve masa y que es muy importante para las ciudades donde hay un equipo en Primera División, haya esa unanimidad en que esa fractura social la produce una persona que además es el dueño del club, ¿no? A mí me da la impresión de que no va a encontrar un comprador. Es prácticamente imposible que lo encuentre, sobre todo en la situación económica que se encuentra actualmente, y habrá que demandar a la sociedad civil que con esa misma fuerza que se encara al señor Iglesias para decir que abandone una cosa que es de su propiedad, tratar de buscar fórmulas que puedan mantener al equipo primero, y después ya veremos a ver si subimos una Primera División. Carmelo. Sí, complicada situación, ¿verdad? La del Real Zaragoza. Yo no conozco en sí mismo, no soy muy conocedor de la historia del Real Zaragoza, pero
decir que creo que el equipo o el club nunca ha estado en una situación tan complicada como la de ahora. Me atrevo a decirlo porque, por lo que estáis diciendo, el Real Zaragoza se encuentra en este momento en una quiebra de carácter deportivo y también de carácter económico. Y además ambas van de la mano. Ese es el problema, ¿no? Yo no sé cuántas veces, yo creo que se vendió ya la enésima vez como el gran proyecto de Agapito Iglesias para este Real Zaragoza, que incluso, si no recuerdo mal, al principio de temporada se decía que se había constituido un equipo con capacidad para competir en Europa. Y hemos visto que al final no ha habido ni capacidad de competir para evitar el descenso. Y eso es lo trágico. Es lo trágico, y además viene acentuado este desastre deportivo con el desastre económico. Hay un concurso de acreedores que ya veremos si se vuelve a activar o no. Lo más probable es que sí, porque hay una previsión de ingresos que te vienen por los derechos de las televisiones, que creo recordar que se va a perder pues 25 millones por haber bajado de primera a segunda división, y que va a ser un auténtico problema económico de cara a atender esas innumerables deudas que tiene en este momento el Real Zaragoza. Y esto evidentemente tiene un responsable. Yo lo que no entiendo, ni en la actividad deportiva ni en la actividad política, es la cobardía. Y cuando uno, desde luego, es responsable de una gestión, lo que tiene que hacer es dar la cara. Y este señor, Agapito Iglesias, no ha dado la cara, que es lo mínimo que tenía que haber hecho para asumir su responsabilidad y ver qué solución se busca para este Real Zaragoza. Es compleja, tiene que ser un nuevo proyecto, hay que empezar de cero. Tenemos el problema de que no solamente este señor es presidente, sino que es propietario del club, con lo cual, con la que está cayendo en este momento, no sé quién va a querer comprar este club en este momento, esta sociedad anónima deportiva, mejor dicho. Y bueno, a lo mejor es cuestión de fijarse en ejemplos que ha habido en otros deportes. Yo recuerdo, por ejemplo, el CAI Zaragoza, que desapareció por motivos económicos, pudo ascender de nuevo a la división de honor del baloncesto español a través de talonario, y lo hizo poquito a poco, sin talonarios, sin comprar ninguna plaza en la ACB. Se constituyó un equipo con mucha base de Zaragoza, de gente que trabajaba muy bien en el ámbito del baloncesto, del básquet en Zaragoza, y poquito a poquito, después de unos años en la LEP, en la segunda división de baloncesto, se subió a la ACB y está teniendo un éxito que ya está en semifinales, pero dando pasos y siendo siempre muy conscientes paso a paso de la capacidad económica que puede tener un club. Aquí creo que no ha habido ninguna previsión, se ha tirado la casa por la ventana, y en este momento la situación, sobre todo de carácter económico, va a ser lo más difícil de solventar, ¿no? Cuando habla de desaparición, tanto Sí. como de desaparecer, no sé si es algo demasiado alarmante o... Bueno, y en el fútbol español está pasando, y ojo, las próximas temporadas va a pasar mucho más de lo que parece. En este momento la situación económica garantizada creo que la tienen solamente el Barça y el Real Madrid.
medicina, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que Agapito Iglesias se ha metido en un lío porque creo que últimamente le ha gustado algo más, o incluso por salir del deporte, es cierto, no ha dado la cara, ha nombrado a otro presidente, pero se ha metido en líos como derechos de futbolistas. Es decir, creo que ha generado un modelo de negocio forzado por las circunstancias que yo creo que ha acabado de abatir al Zaragoza. Pero en cuanto a lo que decía Carmelo de desaparición, un año en segunda no es malo para el Zaragoza, no es malo económicamente, porque le permite no pagar el concurso de acreedores. O sea que si esto hubiera estado tramado por un buen empresario, hasta podría entrar dentro de una cierta planificación, porque un año, hasta 3 años, tiene carencia de pago de concursos a acreedores. O sea que sería posible que no perjudicase económicamente al Zaragoza 1 o 2 años en segunda. Ojo, 3 años significa que, además de la desazón de los aficionados, tendría que empezar a pagar, y entonces sí que no habría proyecto deportivo. Pero es una crisis del fútbol español. Y pedir a la sociedad civil aragonesa que ponga dinero para reflotar al Zaragoza, yo no sé si es pedir mucho a la sociedad civil aragonesa en un momento en que hace falta esfuerzo, energía, dinero, credibilidad en mucho más proyectos que no solamente deportivos. Yo no, vamos, en cualquier momento no sería partidario de que de las administraciones públicas se ayudase al Real Zaragoza. El Real Zaragoza es una empresa privada y si quieren los zaragocistas como yo tenerla, pues a pagar. Y se acaba como cuando uno va al teatro, o va al cine, o va a donde sea. Lo que pasa es que la fragilidad deportiva en la que está sumida Zaragoza en segunda división es tal que nadie se hace la pregunta que qué pasa como el Racing de Santander si baja a segunda B. Que eso puede suceder, ¿por qué no? En definitiva, a mí me da la impresión de que el Zaragoza tiene una formulación de medio plazo, de medio futuro muy mala. Y es más, yo diría que si la actividad del Real Zaragoza fuera otra distinta al fútbol, posiblemente no estaríamos hablando porque estaría cerrada. Ya estaría cerrada. Es el fútbol, es el Real Zaragoza, tan unida a los valores de nuestra ciudad, el equipo líder aragonés que ha paseado por Europa en nombre de esta ciudad. Es que son más cosas, además de la del dinero, los jugadores y el proyecto económico y financiero, ¿no? Yo le auguro un porvenir un poco oscuro. Pero es curioso cómo ha bajado
segunda, el Huesca ha bajado de segunda a segunda B y el Teruel también ha descendido. Bueno, eso es que nos toca Aragón. Me parece que es el Sardinera que ha ascendido a la segunda B. Y ya sé que no es un programa deportivo, pero bueno, es que es un conjunto No, Sí. deportiva. pero sin embargo el CAI Zaragoza y el balonmano Aragón pues van de miedo. El balonmano Aragón que tiene un puesto en Europa, Claro, sin embargo, está en riesgo real de desaparecer. Lo que decías tú antes, el fútbol no puede desaparecer. y el CAI se puede quedar cuarto Sin embargo, clasificado de la el liga, Aragón podría desaparecer. Pero sí que tiene sus consecuencias económicas para el club el estar en segunda división, porque no va a poder tener esos ingresos de retransmisiones, por ejemplo, de los partidos en de televisión, primera ¿no? línea que no van a poder seguir en segunda división, seguro por sus fichas los van a trasladar. Y qué coincidencia que esos jugadores que llevan el ficha en principio son los de más calidad. Es complicado. Carmelo. Yo creo que también esto ha sido un despropósito, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en el Zaragoza, pero en muchos más clubes, es la evidencia de que también aquí había una burbuja. Al igual que había en la economía española, pues una burbuja inmobiliaria dentro del mundo del deporte, esto traspasó las líneas del deporte para convertirse en un gran negocio. Y ese negocio a muchos pues, les ha estallado en las manos. No obstante, lo que comentaba antes Jesús, y como representante de los empresarios aragoneses, yo creo que es muy importante, porque aquí el gobierno aragonés se ha mojado. De hecho, ya nos ha costado medio millón de euros en los avales. Más, a su vez, existe un riesgo de que, como se ejecuten esos avales, el gobierno aragonés tenga que poner casi 7 millones de euros. Ya me gustaría si el gobierno aragonés pues tuviese esta disposición, por ejemplo, con otras empresas que están pasando en este momento por momentos muy graves. Seguramente Tecniconta, que está en este momento en un proceso de cierre en usted, no va a tener este apoyo del gobierno aragonés. O Kimberly o Huesitos, por ejemplo, que son empresas que recientemente hemos visto cómo están abocadas a su cierre y desgraciadamente para unos, ya lo sé que la proyección del Real Zaragoza no es la misma que estas empresas, pero también son puestos de trabajo los que se están perdiendo y destruyendo y encima en comarcas aragonesas, ¿no? Por tanto, vamos a ver si establecemos un límite y un rasero con cierta racionalidad y con cierto sentido común. Que el hecho de que el gobierno aragonés pueda terminar poniendo 7 millones de euros de dinero público, de dinero de todos los aragoneses, por unos avales que avalan una pésima gestión económica en una sociedad anónima deportiva, me parece muy grave y no debería ser desde luego la prioridad esa por parte del gobierno de Aragón. De todas formas, Carmelo, yo no soy partidario, por supuesto, de que se emplee el dinero público en sin límite. Ayudas, sí. Yo creo que son necesarias. Valencia tiene el mismo problema, pero con 70 millones de euros. Más grave, efectivamente, con el Nosotros Levante, sí. casi hay que dar gracias de que solo tengan
7, Valencia 70. Valencia, o sea, perdón, Galicia no sé cuánto, o sea que en todas partes cuecen habas, pero es verdad que eso hay que regularlo y que hay que poner desde el principio límites a las ayudas a las actividades deportivas. Bueno, vamos a dejar de hablar del fútbol y hablamos ahora de educación, en concreto de la supresión en algunos institutos del medio rural de algunos ciclos de formación profesional. Los institutos de 22 municipios aragoneses se han unido, han escrito una carta a la consejera para intentar evitar el cierre o la supresión de estos ciclos y que se mantengan los grados. Bueno, como veis, la supresión de estos ciclos formativos profesionales en el mundo rural y qué impacto pueden tener, Juanjo, en el medio en el que están. Luisa Fernanda Rudy es fiel cumplidora del programa oculto o público del Partido Popular y se anticipa la ley verde. Pero ojo, la ley verde se destaca por primar lo económico ante todo y la educación no es lo económico es el presente, pero la educación tiene que mirar al futuro. Pero hay algo más grave. No se eliminan los ciclos exclusivamente por razones económicas, que podríamos estar en desacuerdo, pero respondería a una lógica. Es que responde a algo más perverso. La mayor parte de ciclos formativos que desaparecen son lo que se llaman PCPIs, es decir, programas de cualificación profesional inicial, es decir, ciclos que acogen a los alumnos más desfavorecidos, a los que tienen más dificultades para continuar estudiando aún en formación profesional. La ley verde divide entre los excelentes y los que no merecen la pena. Pues entre los que no merecen la pena lo dice la ley verde explícitamente. Entre los que no merecen la pena todavía hay algunos que quedan excluidos del sistema con la excusa de que son de zonas rurales. Es decir, se duplica la descompensación de estos chavales. Me parece un disparate absoluto. Estamos hablando que la formación profesional aragonesa tiene unos 15-16.000 alumnos, algo parecido a los alumnos del bachillerato. O sea, es una población escolar importante. Esta desaparición de ciclos puede afectar, no conozco bien los datos, pero como mínimo unos 200 chavales. Entre esos 200 nos encontramos zonas rurales, pero aquellos que tienen más dificultades para continuar en el sistema educativo, aún en una rama
que luego va a ser productiva, pero sobre todo es imprescindible para el futuro de estos chavales. ¿Pero implica la supresión de los ciclos o se va a centralizar en municipios de mayor tamaño? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Cabecera de comarca, y si también fracasa en cabecera de comarca en Zaragoza, y siempre nos quedará París, como dice Fátima Báñez. A mí me da yo no soy especialista en los temas de educación, pero sin embargo me da la impresión de que el tema con el adjetivo rural es muy sensible. Enseguida estamos en disposición de mirar con distintos ojos aquellas afecciones negativas que tienen las normas referentes al mundo rural que las que tiene el mundo urbano. Yo, desde mi punto de vista interior, digo, lo que le faltaba al mundo rural: problema de infraestructura, problema de atención sanitaria, problema de... No nos olvidemos que Aragón, su situación geográfica es un poco complicada, somos una región muy grande y en algunas de las zonas de nuestra región con un índice de población como el desierto de Sáhara, exactamente igual. Luego todo eso compensado con que todo el mundo tenga derecho a todos los servicios es complicadísimo. Ya no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico, etc. Además, en este caso, no tan rural, Sabiñánigo, Jaca, Barbastro, son centros que están ahora en la picota con la posibilidad de que se cierren. Yo diría, y ya sé que es ser un maximalista, pero aquellos centros donde no va ningún alumno, que se cierre. Punto. Que no, ni siquiera sé si es el caso. Pero es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Aquellos centros que haya posibilidades de que el pueblo o la ciudad pequeña que los mantiene, sus jóvenes puedan asistir a unos cursos de formación profesional que les garantice el futuro, que se mantengan. Es que se cierran solos, donde no hay alumnos se cierran solos. Yo sé que no se abre. Es más sencillo decirlo que hacerlo, ¿no? Pero yo diría que al mundo rural hay que mirarlo con ojos distintos a los que nos miramos los urbanitas, los que vivimos en ciudades de 300, 400, 500, 600, que no tiene absolutamente nada que ver. El problema es que si actuamos con este tipo de políticas, vamos a acabar despoblando las pequeñas ciudades, los pueblos, el mundo rural, y eso cara al futuro puede ser un problema gravísimo. Carmelo. Sí, esto yo creo sí que esto sí que es de verdad un descenso a la segunda división, a segunda o hasta
previsión con tantos recortes y tantos ajustes en el sistema educativo. En este momento, recortar los ciclos formativos y los de cualificación profesional, como decía Juanjo, que es muy importante porque trabaja con un segmento de la población educativa que ha salido muchas veces rebotada del propio sistema y que en algunas ocasiones, por no decir en la mayor parte de esas ocasiones, es la única salida que tienen estos chavales, pues es muy grave. Es muy grave y además acentuado por lo que comentabais antes de que estos recortes se van a dar en el medio rural y se van a cerrar estos ciclos precisamente en el medio rural. Como empresario, Jesús sabe perfectamente que una empresa, cuando plantea instalarse fuera de lo que son los clásicos ejes de desarrollo económico, que es el corredor del Ebro o las grandes ciudades o capitales industriales de Aragón, que no son muchas, por cierto, pues se busca lógicamente infraestructuras, una serie de equipamientos y la formación, efectivamente. Y si no tenemos cualificación, pues apaga y vámonos. Al final se va a producir ese efecto, que se van a cerrar centros educativos, vamos a tener una generación perdida, una mano de obra no cualificada, como se dice en estos ciclos formativos. No sé quién va a terminar viviendo en el medio rural en nuestros pueblos, y al final sí que existe ese riesgo de concentración, por lo que está claro que ya no solamente en las cabeceras de comarca, como comentaba Juanjo, al final serán las capitales de provincia y quién sabe a este paso que llevamos si no fuera. Bien, siempre nos quedará el consuelo de lo que dice nuestra maravillosa ministra Fátima Báñez, de que a eso lo llamaremos finalmente movilidad exterior, ¿no? Cuando todos nuestros jóvenes, los cualificados y los no cualificados, tengan que salir de Aragón para buscarse la vida, o como mejor de los casos, pues lógicamente ir a las grandes ciudades, como pasó, por ejemplo, en los años 50, 60, cuando empezaban a crecer las grandes capitales como Zaragoza, por ejemplo, o los grandes polos de desarrollo industrial. Sí, entiendo el razonamiento de Jesús, de lo que partía. Si fuera económico, no lo compartiría, pero lo entendería. El director general de ordenación, Marco Rando, habló en abril, cuando se habló el periodo de matriculación, no de FP, sino en general, habló de que desaparecerían 4 ciclos formativos porque tenían 3 alumnos, 4, 5. Puedes no compartirlo, pero si echas números puedes entender esa razón. No estamos hablando del caso de estos 22. No es solo el caso de bajo número de alumnos, es que son programas de cualificación profesional inicial. Es decir, es expulsar del sistema a aquellos que no son rentables porque nunca van a tener éxito, nunca son excelentes, no van a mejorar en la media de resultados que quiere, que es lo que parece que le interesa ver. A mí eso me parece doblemente perverso. Es decir, hay razones económicas y razones de éxito que estamos haciendo en el futuro. Queremos hacer un sistema educativo que prime a los mejores y los peores
a la comunidad de autónoma. la Pues organización empresarial ostense se ha dirigido una carta a la consejera de Educación en el sentido de que se estudie con más detalle la posibilidad de mantener estos ciclos y además bueno, están dispuestos a hacer valer los argumentos los empresarios, Claro, porque al final seremos los beneficiarios de esa posibilidad de formación de nuestros jóvenes incluso en el ámbito rural. Yo creo que va a ser difícil. es que el plan, que- el plan estratégico de FP que se hizo para Aragón en el 9, si no me equivoco, hablaba justamente de descentralizar más todavía para pegar mucho más la formación profesional al tejido al productivo. tejido productivo y al territorio. Entonces, sí, Claro. y al territorio, claro. Bueno, Sí, sí, bueno, no sé, Sí. le podemos en todo caso solicitar a nuestra maravillosa presidenta del gobierno que ya que va a tener un plan de impulso, que va a inyectar 150 millones de euros para distintas medidas, porque no contemplar mantener estos centros abiertos y también ya puestos a pedir que recupere todo el profesorado que se ha echado a la calle y todo el personal sanitario también, en sectores que son muy sensibles en Aragón y que en estos momentos estamos hablando de 3.000 trabajadores menos que se han despedido a lo largo de estos últimos 2 años. bueno, apenas nos queda tiempo, pero sí que me gustaría que lanzásemos una idea sobre esa noticia que hemos conocido, que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, va a coordinar a partir de ahora las políticas económicas del gobierno de Mariano Rajoy por encima de otros ministros. Bueno, ¿qué os parece, Juanjo? Es una operación de imagen tal vez necesaria y no lo digo en el peor sentido de la palabra, operación imagen. Es decir, Sáenz de Santa María no está quemada por el caso Gürtel, no le pasa lo mismo a otros portavoces del Partido Popular y entonces yo creo que va a echar un capote a Rajoy para tapar las desavenencias profundas que existen entre Montoro y Guindos e incluso entre Montoro y buena parte del tejido político popular. Desde el punto de vista político, yo pienso que bien, perfecto. Y desde el punto de vista técnico-estratégico, también bien. El que lo quiera entender, que lo entienda. Bueno, pues a ver si con esta tercera que entra en lista el dúo sacapuntas que forman de Guindos y el señor Montoro empiezan a coordinar sus actuaciones y espero que no pasemos de un dúo sacapuntas a los 3 mosqueteros. Bueno, pues con estas últimas reflexiones nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les dejamos con Play Zaragoza, donde podrán escuchar y esos análisis